Muy buenas noches para todos y para todas. Hoy ya es 2 de enero y ya todos los gobernadores y alcaldes que se eligieron en las elecciones del 29 de octubre pasado han tomado posesión de sus cargos. Hoy ha empezado la debacle en los pueblos, sobre todo en los municipios, aún en las capitales, cuando después de unas campañas hechas en su mayoría sobre la base de el dinero y el dinero ilícito, tanto de sectores empresariales como de sectores de la economía eh, ilegal, de las drogas, de la economía de la droga, del narcotráfico y otros municipios y departamentos donde los gobernantes fueron elegidos bajo el terror de oficinas como la de Envigado, como el caso de el señor Federico Gutiérrez en Antioquia, y sobre la base del narcotráfico en un pueblo hambriado y en un pueblo sin conciencia y sin inteligencia, digámoslo así en esos términos, para analizar y valorar lo que le es para bien o lo que le es para mal. Hoy hemos visto con sorpresas por todo lado el grado de desilusión de muchos de los que estuvieron en esas campañas y que habían votado por Gustavo Petro para la presidencia de la República con el sueño de que cambiar el país. El país no se cambia desde un presidente de la República. Allí es importante, pero no, el país se cambia desde las elecciones locales, quitándole el poder a las mafias. Y cuando hablo de las mafias, me estoy refiriendo a los siguientes carteles y los que esos carteles hacen parir para poder conseguir el favor popular, porque van creando, dizque por firmas, las campañas de alcaldes. Me estoy refiriendo a los antros de la delincuencia nacional que se llaman el Partido Centro Democrático, que es el cabecilla de todas las estructuras criminales afines con la política nacional, de Cambio Radical, que es de las mafias, del Partido Conservador, que tiene un prontuario delincuencial histórico de gran valía, de 200 años de ser un partido criminal, de un partido liberal que después de la gran revolución de López Pumarejo se volvió otro antro al servicio del crimen, al servicio también de la violencia y de la corrupción. El partido de la U, que lo parió Álvaro Uribe Vélez, que es hijito de Álvaro Uribe Vélez, el partido Mira, que es una organización religiosa, política, parecida al Sanedrín, igualmente Colombia Justa y Libre, que es de unos mafiosos y traquetos de Cali, revestida de pastores y de iglesias cristianas. Yo no me refiero en este caso a la parte de la fe. Les respeto la fe, así sean mafiosos y delincuentes, muchos de ellos, ¿sí? Pero me estoy refiriendo a la parte política. Estas organizaciones que son criminales, ¿por qué no decirlo? En Cali, por ejemplo, eligieron a Andrés Escobar, un sicario de la alta sociedad de Ciudad Jardín, que Ciudad Jardín es un barrio donde vive gente buena. Allí conozco gente muy buena, pero se han apoderado estructuras mafiosas y paramilitares allí, y tiene su asentamiento la delincuencia aristocrática de la sociedad caleña. Y así por el estilo, eligieron a un concejal sicario, a uno que disparaba para asesinar a los jóvenes en las manifestaciones y en las marchas y a los indígenas. Esa es la historia
de esos antros de perdición. Pues bien, hoy todos esos, porque han habido pobres que en medio de su pobreza al estilo de Polo Polo, ¿sí? Ellos todavía lamen la suela del amo, porque ellos se resisten como allá en las épocas en que fue dada la libertad a los negros en Colombia, hubo muchísimos negros que prefirieron quedarse con sus amos como esclavos a irse a vivir una vida libre del maltrato de sus amos. Aquí en estas épocas también tenemos a mucho pobre. Yo me pregunto, ¿qué piensa un pobre? Una persona que no tiene casa, una persona que no tiene empleo, estar votando y defendiendo al centro democrático, como ese señor que vende jugos en Cali y que amenazó a Gustavo Petro y que amenazó con asesinar a Petro o con darle un golpe de Estado, un pobre vendedor ambulante que no le paran ni 5 de bolas esos gamines de esos partidos, esas bandolas. Entonces uno se pregunta cómo pueden haber seres humanos con una mente tan reducida para ello. Hoy ha sido el día del desplome de todos esos que corrieron y se trasnocharon haciéndole campaña por migajas de pan que les daban en las campañas y por la oferta de puestos y de burocracia en las alcaldías y en las gobernaciones. ¿Sí? Hoy están llorando porque lo que les habían ofrecido no se los cumplieron. Y es que, por supuesto, en una campaña no hay, en un municipio o en una ciudad capital, no hay los puestos para allí el mentiroso es el político y el bobo es el pueblo, que le come cuento al político y que no, como no conoce, como no se preocupa por leer, como no se preocupa por escuchar, oye pero no escucha, como no se preocupa por investigar, entonces el mismo puesto que a usted le ofrecieron, se lo ofrecieron a 300 y a 400 personas en Cali, a 300 o a 400 personas. Yo me acuerdo en los tiempos del proceso de paz de Santos, que le dije yo a la gente abiertamente en mi parroquia, que era en el Jarillón de Floralia, les dije, miren, yo los invito, hay que votar por el sí a la paz. Hay que votar por el sí a la paz. Y me acuerdo también en el 2018, cuando, sí señor, yo también le dije a la gente, los invito, ustedes que son víctimas en los Jarillones de Floralia, de todo el esperpento de Uribe y de todo lo que ha hecho el uribismo con las aguas del río Cali y con el famoso Plan Jarillón, que es de las cosas oscuras que no se han podido investigar porque no hay justicia que investigue, porque detrás de eso está la mano tenebrosa del señor expresidente de la República. Entonces le dije yo a la gente, hay que acompañar a Gustavo Petro. Y cuando salí, allá en la comunidad, había una señora que recibía ciertas ayudas que se le conseguía por allí para pagar arriendo, y muy pobre. Y tenía una persona que me ayudaba para eso muy clandestinamente y yo le daba para eso. Cuando terminé la misa, me dice esa señora, ay padre, ¿cómo vamos a votar por Petro si Petro es un guerrillero, es comunista, es anticatólico y va a ser expropiación de todo? Y le dije, ¿cómo así? ¿Es que usted tiene casa? Pues dígame para no volver a darte absolutamente nada y consiga usted para el arriendo de su pieza. Porque ¿cómo así que nosotros alcahueteándole a usted su sanganería y usted en estas? No, no, no puede ser. Mire, ese es el pueblo, es el grado de ignorancia de todo un pueblo y hoy lo estamos viendo reflejado en todos y en la mayoría de los municipios de Colombia. ¿Por qué? Pues porque es que no hay la cantidad de puestos y la cantidad de expectativas con ese cuentico que toda la vida han hecho de ofrecer puestos a diestra y siniestra. Entonces, ahí tenemos el resultado. Hoy hemos visto también cómo la posición del alcalde de Medellín, del señor de allá de la oficina de Envigado, el alcalde de la oficina de Envigado, que es alcalde de Medellín, este es ciudadano y el ciudadano hijo de Galán, que yo no sé por qué se nos olvidó que Luis Carlos Galán no era
lo que nos decían que era. Luis Carlos Galán, los maestros de Colombia no deben permitir que se olvide que el estatuto del docente emanado en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el ministro de Educación y el que creó ese lesivo daño al magisterio colombiano y al sistema educativo del país, fue Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán no era ningún hombre pulcro ni nada. Dejemos de hacer imágenes bondadosas de gente que no lo es. Y sus hijos, pues, salieron peores que el papá, ¿sí? Entonces ahorita han querido hacer un bloqueo absoluto al presidente de la República. El presidente se tiene que amarrar los pantaloncitos, ¿sí? Haga las obras que hay que hacer en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades, pero las hace directamente la nación. Ni siquiera inviten al gobernador, ni al presidente, ni al alcalde a inauguraciones. No le den cabida a eso. Dejen que hagan un bloqueo total, porque lo que han hecho en municipios como, y en distritos especiales como Cali, Medellín, perdón, como Bogotá y Medellín, que sabemos hasta ahora, es que el estatuto de la oposición no ha sido respetado. Entonces, si no tiene cabida la oposición, pues tampoco tiene cabida el gobierno nacional. No hay para nada. Pero no afectemos a las comunidades, que se hagan las obras, pero que las haga directamente la Presidencia de la República, que no tenga interventoría ni los consejos municipales, ni las asambleas, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ¿sí? Aquí en el Valle del Cauca eligieron a una mujer como gobernadora, una señora que ha sido un antro de corrupción, totalmente. Este es el Valle del Cauca, está en poder de un antro de corrupción total. La señora Dilian, sí, que desde tiempos inmemoriales ha hecho uso de la salud para el lucro propio y el de su familia. Es una mujer muy corrupta, ¿sí? Muy corrupta, excesivamente corrupta. El Valle del Cauca la religión. Vaya, vean la vía Cali-Candelaria, el problema del puente de Juanchito, ¿sí? Que están haciéndolo desde hace tiempo, pero se han robado la plata. Así de sencillo. Una gobernación totalmente corrupta y una gobernación manejada con corruptos y con mafiosos, con narcos. Así de sencillo, eso es todo. Y lo mismo pasa con la alcaldía de Cali. Azúcar Manuelita, que le digo a los padres del Minuto de Dios que no refina el mejor azúcar del país, sino que le refina las mejores utilidades para el Minuto de Dios, allá no para la hora, sino para ese espacio de televisión, ¿sí? Esos gamonales que han explotado a los corteros de caña toda la vida, que ahora los reemplazaron por máquinas. Yo no sé cómo, por Dios, pueden existir en la iglesia comunidades religiosas que secunden ese tipo de ciudadanos y ese tipo de ingenios azucareros y que vivan y prediquen el evangelio sobre la base y el dolor de los corteros de caña, de los desempleados del sector azucarero de este país, de ello, y que defiendan a los azucareros, ¿sí? Los curas del Minuto de Dios, ¿sí? Estos curas que no saben de lo que es el dolor del pobre, para nada, ¿sí? Y además que las casas del Minuto de Dios todos sabemos lo que pasa, tienen que ser católicos, tienen que ser casados y tienen que ser obligados, ¿sí? Una cosa totalmente disonante con el regalo de la fe, con el regalo de ser hermanos en Cristo todos y que debemos respetarnos. Sí, donde se viven en los barrios del Minuto de Dios, se viven unas condiciones de esclavitud y de sumisión a esta comunidad religiosa. Allí, muy bonito cuando el padre García Herreros defendía a Pablo Escobar, ¿no? Esa ha sido la jerarquía también. Entonces, hoy estamos viviendo todas esas cosas. Los efectos de todos estos antros del poder económico, del poder de las mafias y del poder de los carteles del terrorismo nacional, que se llaman esos partidos que he mencionado. Se me olvidó el partido, sí mencioné el Partido Conservador, que tiene un prontuario bien grande, ¿sí? A lo largo de la historia. Entonces, aquí es invitar a que nosotros nos solidaricemos. Por ahí ha salido un video de uno de los, muy seguramente de uno de los desechos del paramilitarismo,
que es miembro de las Fuerzas Armadas o está retirado, invitando a un plantón a partir del 15 de diciembre, me parece, o del 12 perdón, el 15 de enero o del 12 de enero en la Plaza de Bolívar, contra Gustavo Petro y contra las reformas, en favor de las no reformas. ¿Sí? Lo hace uno de los bandidos de estas organizaciones de pensionados del ejército, que son reciclados de allá de los grupos paramilitares, de los delincuentes del ejército. Entonces, hágame el grande favor. A eso tenemos que responderle. El pueblo debe estar en las calles, apoyando el gobierno, apoyando las reformas. Las reformas no las puede hacer Petro. Cometimos el grande error que no lo podemos volver a cometer y ahorita nos tenemos que preparar para el cambio de Congreso de la República, para elegir Congreso de la República dentro de 2 años. Hay que elegir Congreso y hay que elegir Congreso mayoría para poder darnos el gusto de elegir presidente y tener los cambios que definitivamente necesita el país. El presidente solo no los puede hacer. Bueno, que estas reflexiones hoy nos sirvan. Y a los que dicen que los curas no debemos hablar de política, deje de ser pendejo y deje de ser bobo, que aquí los curas han hablado de política, ¿sí? No salen por estos medios, pero sí en los templos, y cogen a la gente y la emboban. Aquí en el pueblo donde yo soy y donde vivo, ahorita en este momento, aquí han hecho ese trabajo los curas. Aquí los curas han sido serviles de la oligarquía conservadora y al servicio de todas esas oligarquías y se han quedado callados con el desastre del narcotráfico y de tantos daños que se han hecho en nuestra región. A eso sí se han quedado callados, ¿sí? Los curas aquí de la diócesis de Cartago, concretamente, así de clarito, ¿sí? Y uno oye a la gente que va a sus misas en esos tiempos electorales, cómo insinúan votar. Entonces yo también tengo el derecho de insinuar a votar por la gente de bien o por las cosas buenas para todos, no por las cosas malas porque al cura le den prebendas desde las alcaldías, le hagan disfrazados de convenios para cosas que no hacen y dineros que van finalmente a robustecer las fincas ganaderas de los curas, las fincas cafeteras. Aquí hay una crítica grande que tenemos que hacerle a la jerarquía y muy concretamente a la jerarquía de la Iglesia Católica. Claro, por supuesto, y a iglesias cristianas también y a otras denominaciones, incluyendo a la Iglesia Guadalupana también. Hay algunos miembros allí que también negocian con la fe. ¿Para qué lo vamos a ocultar? Ese es el gran drama y sobre eso tenemos que hacer claridad y ser contundentes en eso, en que desde la dimensión profética los curas tenemos esa obligación. Y a mí no me importa que me insulten, bien puedan insulten y bien puedan digan lo que digan. No le hago caso porque falta conocimiento y falta educación y falta formación, que yo no los culpo, porque siempre un requisito para uno seguir a los de la derecha tiene que ser corto de mente. No hay otro requisito, no analizar, no pensar. Por eso es que la educación en Colombia es de tan baja categoría, porque es que se necesita un pueblo no educado para poderlo dominar, ¿sí? Y para poderlo vender, y se necesitan puestos para que haya gente que pueda hacer el trabajo político que tiene que hacer. A todos les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga, un abrazo grande.